Bienvenidos a nuestro primer video de red de telecomunicaciones. Quise que este primer video fuera acerca del modelo OSI de la ISO. Considero que es muy importante tenerlo en cuenta para el entendimiento de las redes de telecomunicaciones. Con ello se hace mucho más sencillo o menos complejo identificar errores en una red de datos. Así que aquí les dejo el modelo OSI de la ISO. El modelo de interconexión de sistemas abiertos, OSI por sus siglas en inglés, es un modelo teórico conceptual que define cómo deben funcionar las redes de datos y de telecomunicaciones. El modelo OSI fue creado por la Organización Internacional de Normalización en 1984 con la finalidad de estandarizar la forma como los diferentes tipos de dispositivos se conectan a una red. Anteriormente todo era como una torre de Babel. Cada empresa de telecomunicaciones manejaba sus propios protocolos y no había interconexión entre unas y otras. En la actualidad uno simplemente llega a un negocio, llega a otra casa, llega a una oficina y solo con la contraseña del Wi-Fi ya podemos conectarnos a la red. No necesitamos ningún otro tipo de configuración. Esto se debe a que ya manejamos todos los estándares que se requieren para conectarnos a la red de datos. El modelo OSI define la red de telecomunicaciones en 7 capas, cada una de ellas con una funcionalidad específica. Vamos a verlas una por una. Comenzaremos desde la capa superior hasta la capa inferior. Primero, la capa 7, la capa de aplicación. Esta capa es la que interactúa directamente con el usuario. Cada vez que abrimos un explorador o cada vez que abrimos algún programa para escribir un correo electrónico o abrimos WhatsApp para enviar un mensaje, estamos interactuando con la capa de aplicación. Capa 6, capa de presentación. Esta capa es la encargada de traducir y de transformar los datos para que la capa de aplicación pueda mostrarlos. Cada vez que recibimos un archivo tipo JPG, tipo PDF, tipo XLS, es el encargado de transformar esos datos para que lo podamos leer, para que lo podamos visualizar en la capa de aplicación. Capa 5, capa de sesión. La capa de sesión es la capa que se encarga de mantener viva la comunicación entre los dispositivos. Cada vez que nosotros vamos a transmitir información, se abre una sesión y esa sesión debe permanecer abierta para la transmisión de la información. Si se llega a caer, debe tener la capacidad de volver a reconectarse y continuar con la transmisión en el punto en que se cayó. Capa 4, capa de transporte. La capa de transporte convierte los datos en segmentos y se asegura de que estos lleguen en orden y completos a su destino. Aquí ya comenzamos a hablar de protocolos como el TCP, el UDP y también comenzamos a hablar de puertos de comunicación. Capa 3, capa de red. La capa de red se encarga del enrutamiento, de hallar la mejor ruta para ir desde el origen hasta el destino. Aquí ya comenzamos a hablar de direccionamiento IP. Necesitaríamos un curso completo para abarcar todo lo que tiene que ver con direccionamiento IP. La capa de red toma los segmentos de la capa de transporte y los empaqueta en paquetes IP, añadiéndoles la dirección IP origen y la dirección IP destino. Aquí podemos encontrar dispositivos tales como los enrutadores o los routers. Capa 2, capa de enlace de datos. La capa de enlace de datos recibe los paquetes de la capa de red y los empaqueta en tramas. La capa de enlace de datos es la encargada del redireccionamiento físico de los datos en una red local. En la capa de enlace de datos encontramos los switches, que son los encargados de interconectar los dispositivos que tenemos en nuestra red de datos local. La podemos dividir en dos subcapas, en la subcapa de control de enlace lógico y en la subcapa de control de acceso al medio. La subcapa de control de enlace lógico, LLC, por sus siglas en inglés, se encarga de administrar los dispositivos de la red y de identificar si estamos utilizando IP versión 6 o IP versión 4. La subcapa de control de acceso al medio, MAC, por sus siglas en inglés, se encarga de gestionar las direcciones MAC de los dispositivos conectados a nuestra red de datos. Capa 1, capa física. La capa física toma las tramas de la capa de enlace de datos y las convierte en bits. Aquí solamente vemos unos y ceros, voltajes. No hay más nada en la capa física. En la capa física encontramos cables UTP, cables de fibra óptica, RJ45, dispositivos como los concentradores o los hubs los encontramos también en esta capa física. Bien, ahora veamos en funcionamiento este modelo OSI. Recuerden que es un modelo teórico, es un modelo conceptual. Lo utilizamos para aprender cómo están compuestas nuestras redes de datos. Supongamos que abrimos nuestro explorador web favorito e ingresamos a una página web que queremos consultar. Nosotros entramos por nuestro explorador y escribimos www.labizarra.com. Aún no está creada, pero lo vamos a hacer. ¿Qué sucede cuando damos Enter? Bien, cuando abrimos nuestro explorador y escribimos la dirección de la página, estamos accediendo en la capa 7 de aplicación, ¿cierto? Cuando nosotros le damos Enter, esto baja a la capa de presentación.
Y en la capa de presentación, el explorador web codifica esa solicitud en un formato estándar. Define una codificación como UTF-8, define si se cifra con SSL en caso de que estamos utilizando HTTPS. Esto sucede en la capa de presentación. Luego baja a la capa de sesión. En la capa de sesión se establece la comunicación entre el navegador web y el servidor que tiene hospedada la página web que queremos consultar. Si estamos utilizando HTTPS, también entonces realiza esa negociación para mantener viva la comunicación. Posteriormente, vamos a la capa de transporte. En la capa de transporte definimos el puerto el cual vamos a utilizar. Si estamos utilizando HTTP, sabemos que es el puerto 80, pero si es HTTPS, estamos utilizando el puerto 443. Recordemos que la capa de transporte usa TCP o UDP para que los datos lleguen en orden. En este ejemplo en específico, la capa de transporte utiliza el protocolo TCP para garantizar que los datos lleguen completos y en orden. Ahora bajamos a la capa 3, capa de red. La capa de red se encarga de llevar los paquetes desde la IP origen hacia la IP destino, es decir, la IP del servidor que tiene hospedada la página web. Ahora bajamos a la capa 2. La petición se encapsula entonces en tramas y usamos la dirección MAC para llevarla hacia nuestro router. Posteriormente baja a la capa física. En la capa física, esas tramas son convertidas en unos y ceros para poder ser transmitidas por el medio. La solicitud va cuando llega a hacer el mismo recorrido, pero en orden inverso. Entonces recibe puros bits, recibes unos y ceros. Sube a la capa de enlace de datos. La capa de enlace de datos agrupa los bits en tramas. Cada trama tiene la dirección MAC del origen y la dirección MAC del destino. En este caso, nosotros que somos los que estamos recibiendo la información. Eso sube a la capa de red. La capa de red recibe los datos y desempaqueta el paquete IP leyendo la dirección IP destino para corroborar que sí viene para nosotros. Si no es así, lo descarta. En este caso sabemos que sí porque vimos lo que hicimos en la solicitud. Pasa ahora a la capa de transporte. La capa de transporte reordena los paquetes si llegaron desordenados. Si hubo pérdida de ellos, entonces solicita una retransmisión para tenerlos completos. Posteriormente llega la capa de sesión. La capa de sesión mantiene la conexión abierta y verifica que venga de la misma conexión que fue previamente establecida. Sube ahora a la capa de presentación. La capa de presentación recibe el mensaje y lo descifra en caso de que estamos utilizando HTTPS y lo transforma y lo convierte en un formato que pueda ser leído por la capa de aplicación. La capa de aplicación finalmente muestra al usuario final lo que acaba de solicitar. En este caso hicimos una petición web de una página. Así es como funciona el modelo OSI de la ISO. Es muy importante tenerlo claro porque esto nos ayuda a identificar errores dentro de una red. Por ejemplo, si no tenemos conexión, si nos dicen, allá nos dice el icono que no tenemos una conexión a la red, nosotros no vamos a revisar si está mal instalado nuestro navegador de internet o mirar a ver si es que la dirección IP no funciona. No, nosotros nos vamos a la capa física porque sabemos que la conexión es la que no está funcionando. Si tenemos un error de colisión de IP, tampoco vamos a revisar la capa de aplicación si está mal instalado un programa. Tampoco vamos a revisar la capa física para ver si está mal conectado. Ya sabemos que es un direccionamiento IP el que está mal. Entonces vamos a revisar la capa de red, vamos a revisar el router, vamos a revisar la configuración IP que tiene. Entonces, entender muy bien cada capa del modelo OSI de la ISO nos va a permitir identificar mucho más fáciles los problemas y los errores de nuestra red. Es un modelo teórico, conceptual, espectacular que se los recomiendo que lo entiendan si quieren entrar en este mundo de las redes. Bien, espero que les haya gustado el video. Les quiero recargar la importancia de este modelo. Entendiendo este modelo, nosotros podemos identificar fallos más fácilmente en la red de telecomunicaciones. Los animo a que lo detallen un poco más, a que lean el estándar. Cada capa, hay capas que podría tener un curso completo para su explicación. Pero entonces ese trabajo sí se los dejo a ustedes. Así que hasta la próxima.